las últimas lecciones hemos tratado todo lo concerniente a la revolución científica y el impacto que ésta tuvo sobre el mundo y sobre la humanidad. Vimos que durante los últimos 500 años ocurrieron una serie de cambios asombrosos. Por ejemplo, la unificación de todo el planeta dentro de un solo bloque histórico. También hemos visto que la economía ha crecido exponencialmente en todo el mundo y que muchas personas gozan hoy en día de una riqueza financiera enorme, riqueza que en tiempos antiguos habría sido imposible de acumular. También vimos que la ciencia y la revolución industrial nos ofrecieron poderes superhumanos y asimismo hicieron posible que la humanidad pudiera acceder a fuentes de energía prácticamente inagotables. También hemos visto que el orden de las sociedades ha sido transformado radicalmente, tanto en aspectos políticos, en nuestro día a día y en la psicología humana en general. Sin embargo, ahora les pregunto, ¿todos estos eventos nos han convertido en personas más felices? ¿Toda la riqueza económica reunida en los últimos siglos se ha transformado en más felicidad para la humanidad? ¿El descubrimiento de nuevas fuentes inagotables de energía han significado asimismo una nueva fuente de felicidad? Incluso podríamos retroceder en el tiempo, hace unos 70.000 años atrás, cuando empezó la revolución cognitiva, y preguntarnos si desde ese momento hasta la actualidad, la Tierra se ha vuelto en un lugar mejor para vivir. Podemos decir que al día de hoy, ¿somos más felices que los cazadores y recolectores que vivieron hace varios miles de años? Y si la respuesta a esta pregunta fuera negativa, es decir, si no somos más felices que nuestros ancestros, si todas las revoluciones e inventos no hicieron del mundo un mejor lugar para vivir, entonces, ¿cuál fue el beneficio o el objetivo de todos estos cambios? ¿Cuál fue el objetivo de los descubrimientos o invenciones como la agricultura, la escritura, el dinero, los imperios, la ciencia, etc.? ¿De qué sirvió todo esto si en el fondo no somos más felices que nuestros antepasados? Los historiadores, por lo general, raramente se plantean esa pregunta. Para ponerlo en contexto, un historiador normal no se pregunta si, por ejemplo, los ciudadanos de Babilonia fueron más felices que los cazadores y recolectores que vivieron en Mesopotamia hace unos 20.000 años. O, por ejemplo, si el surgimiento del Islam hizo a los egipcios sentirse más agradecidos con su vida. O, por ejemplo, tampoco nos preguntamos si el colapso de los imperios europeos en África hizo que los africanos se volviesen más felices que antes. Es muy importante que nos planteemos cuál fue el propósito de alcanzar el crecimiento económico del que gozamos, o cuál fue el propósito de poseer libertad de expresión o vivir en una sociedad más igualitaria, si ninguno de estos hechos se ha traducido finalmente en más felicidad para los humanos. Consideremos que muy pocos científicos han estudiado seriamente, es decir, aplicando el método científico, todo lo concerniente a los procesos que implica la felicidad. Sin embargo, la mayoría de hombres de ciencia, y creo que muchas personas en general, poseen ciertas ideas preconcebidas acerca de lo que es la historia de la felicidad. Por ejemplo, un punto de vista ampliamente extendido señala que mientras el poder de los humanos se ha venido incrementando dramáticamente a través de nuestra historia, y que gracias a estos poderes hemos sido capaces de aliviar cierto tipo de padecimientos y conducirnos a alcanzar nuestros sueños, por lo tanto, de acuerdo a este punto de vista, nosotros, que hemos adquirido más poder que nuestros ancestros, deberíamos ser más felices que ellos. Es decir, que un ciudadano del siglo XXI seguramente es mucho más feliz que un cazador-recolector de la era de piedra. Sin embargo, este punto de vista progresista de la historia de la felicidad no es muy convincente. Como hemos visto muchas veces durante este curso, el incremento del poder y la adaptación a nuevos tipos de comportamientos y habilidades no implica necesariamente que nuestra vida se vuelva más satisfactoria. Por ejemplo, cuando los humanos aprendieron a cosechar durante la revolución agrícola hace unos 10.000 años, el poder colectivo de los humanos para transformar y controlar nuestro medio ambiente definitivamente se incrementó. Pero no podemos olvidar que a nivel individual, el día a día de cada persona se tornó más difícil. Los campesinos tenían que trabajar más duro que los antiguos recolectores y recibían a cambio una dieta menos variada y menos nutritiva. Estos primeros campesinos estaban más expuestos a enfermedades, a la explotación o a la esclavitud
que con respecto a sus ancestros cazadores y recolectores. Entonces, de un lado, podemos decir que la revolución agrícola definitivamente incrementó el poder de la humanidad en general, pero esto no implica necesariamente más felicidad para cada individuo. Y este no es el único ejemplo. También puedo mencionar el surgimiento y propagación de los imperios europeos en la Edad Moderna. El surgimiento de estos imperios ciertamente significó el crecimiento del poder colectivo de la humanidad, a través de la difusión de nuevos tipos de cultivo, nuevas ideas y tecnologías en general, asimismo abriendo rutas de comercio. Sin embargo, todos estos logros, todos estos cambios, no significaron buenas nuevas para los africanos que posteriormente fueron esclavizados, o para los pobladores nativos del continente americano, o para los seres humanos que vivían en Australia, que también fueron maltratados y esclavizados por los europeos. Dado que muchos humanos usan su poder de forma negativa, sería demasiado ingenuo concluir que hay una relación directa entre el poder y el incremento de la felicidad. Es decir, que es falso que si el hombre posee más poder, eso implica necesariamente más felicidad para todo el mundo. De hecho, algunos críticos de esta visión demasiado positiva de la historia toman una posición completamente opuesta a esta postura. Ellos argumentan que de hecho no hay una relación positiva entre el poder y la felicidad, sino que muy por el contrario, hay una relación inversa, es decir, que el poder solo corrompe. Desde este punto de vista, mientras los humanos ganaron más poder a través de los siglos, esto creó un mundo mucho más automatizado y frío, un mundo que no se adapta en absoluto a las verdaderas necesidades de nosotros, Homo sapiens. Según este punto de vista, la evolución moldeó nuestra mente y cuerpo para vivir tal como lo hacían los cazadores y recolectores. Por lo tanto, la transición hacia la agricultura y posteriormente hacia la industrialización condenó a la humanidad a vivir de forma no natural, lo cual no nos permite desarrollarnos ni satisfacer nuestros instintos innatos, lo que conlleva a la insatisfacción de nuestras necesidades más profundas. Quizá gozamos de muchas comodidades hoy en día, pero ninguna de estas comodidades podría ofrecernos la experiencia ni la alegría que experimentaban los cazadores y recolectores ancestrales, cuando realizaban, por ejemplo, la caza de un mamut. Este es un punto de vista romántico de la historia. Sin embargo, este punto de vista, que se centra en ver el lado negativo de cada invento o progreso en la historia, es tan dogmático como la creencia en la inevitabilidad del progreso. Es un hecho que hoy en día estamos muy alejados de nuestro cazador-recolector interno. Sin embargo, no todo es malo. Todo el progreso logrado en estos siglos no ha sido necesariamente perjudicial. Por ejemplo, podemos mencionar que los casos de mortalidad infantil a través de los últimos siglos han ido decreciendo considerablemente, y hemos pasado del 33% a menos de un 5% de tasa de mortalidad infantil. Alguien podría dudar que este hecho tuvo una gran contribución en el incremento de la felicidad no solamente de los niños que se salvaron de morir, sino también que contribuyó a la felicidad de sus padres, amigos u otros familiares. Ahora, podemos mencionar un tercer punto de vista acerca de la historia de la felicidad, que se posiciona en un lugar intermedio con respecto a los puntos que acabo de explicar. Este tercer punto de vista señala que, en efecto, antes de que empezara la revolución científica, no existía una clara correlación entre el poder y la felicidad. Por ejemplo, la gente que vivía en la Edad Media llevaba una vida miserable en relación a cómo vivían los cazadores y recolectores hace miles de años. Pero de acuerdo a esta posición, en los últimos siglos, luego de la revolución científica, los humanos aprendieron finalmente a usar su poder más sabiamente. Los logros en la medicina son solo un ejemplo de este hecho. También podemos mencionar el decrecimiento de la violencia y la desaparición virtual de conflictos internacionales. Asimismo, al día de hoy, cada vez menos personas mueren debido a la malnutrición o a episodios de hambruna. Este vendría a ser un tercer punto de vista acerca de la historia de la felicidad. Para resumir, antes de la revolución científica, el incremento de poder no nos llevó a un incremento de la felicidad.
Pero tiempo después, la ciencia nos dio la habilidad y la sabiduría para poder reconciliar finalmente al poder y a la felicidad. Y en las últimas décadas, el incremento de este poder ha causado un incremento significativo en la felicidad de los humanos. Sin embargo, también podemos deducir que este punto de vista está sobresimplificado. Primero, porque esta visión basa sus argumentos considerando solo un breve periodo de la historia. Consideren que la mayoría de los humanos empezamos a disfrutar desde hace muy poco tiempo de los adelantos tecnológicos de la medicina, desde el año 1850 aproximadamente. De igual forma, gran parte de los episodios de hambruna que hemos vivido tuvieron lugar antes de este año, 1850. Por otro lado, las guerras también han dejado de ser tan frecuentes desde hace muy poco tiempo, desde 1945 para ser más precisos. Es por todo eso que a pesar de que en las últimas décadas hemos estado viviendo en una especie de era dorada para la humanidad, no podemos dejar de considerar que este periodo de tiempo es muy corto, es decir, no tan representativo, y probablemente no podamos mantener el estado actual por muchos años más. Otro inconveniente con este último punto de vista es que, si incluso esta época dorada ha significado un gran progreso para la humanidad, es probable que estemos presenciando el surgimiento de las semillas de futuras catástrofes. Al margen de todo lo positivo, también hemos estado provocando un desequilibrio ecológico importante en nuestro planeta, lo cual probablemente provocará a mediano plazo consecuencias catastróficas. Y todo esto en gran medida debido al consumismo excesivo. Entonces, podemos concluir que quizá estemos experimentando una época muy buena, pero en un futuro cercano, quizá pagaremos un precio muy alto por los beneficios de los que gozamos hoy en día. Finalmente, otra de las razones por las que deberíamos ser precavidos con esta postura positiva de la época moderna es que podemos regocijarnos y felicitarnos por los logros sin precedentes que hemos alcanzado únicamente si ignoramos por completo la suerte de todos los otros seres vivientes. Gran parte de la riqueza material de la que nos jactamos, que nos aísla de la enfermedad y de la hambruna, se ha acumulado a expensas de otros animales, como por ejemplo monos de laboratorios, vacas lecheras o pollos que viven confinados en jaulas. Decenas de miles de millones de estos animales se han visto sometidos a lo largo de los últimos 2 siglos a un régimen de explotación industrial, cuya crueldad no tiene precedentes en los anales de la historia. Solo con aceptar una ínfima parte de lo que afirman los activistas de los derechos de los animales, entonces podríamos decir que la agricultura industrial moderna fue el mayor crimen de la historia. Adicionalmente, cuando evaluamos la felicidad desde una perspectiva general, es un error tomar en cuenta únicamente las experiencias vividas por las clases altas de ciertas sociedades, o solo tomar en cuenta a los europeos, obviando, por ejemplo, todas las penurias que sufrieron los africanos o aborígenes australianos. Asimismo, quizá no sea justo considerar únicamente la felicidad de los humanos, sino que también deberíamos considerar cómo han estado viviendo el resto de los animales en general en los últimos siglos. De otro lado, hasta el momento he hablado acerca de la felicidad como si ésta fuera en gran parte un producto de factores únicamente materiales, como la salud, la dieta, las riquezas que podemos acumular, etc. Es decir, que supuestamente si las personas son más saludables o más ricas, por lo tanto, éstas deberían ser consecuentemente más felices. ¿Pero la felicidad es tan simple como eso? A lo largo de la historia, filósofos, sacerdotes, poetas, etc., han meditado sobre la naturaleza de la felicidad, y muchas de las mentes más brillantes de la humanidad llegaron a la conclusión que los factores sociales, éticos y espirituales también tienen un peso muy grande en nuestra felicidad. Consideremos que en nuestros días nadie puede discutir que las condiciones materiales actuales son mejores que con respecto a siglos pasados. Pero no todo está ligado a estas condiciones materiales, sino también a factores sociales y espirituales. Por lo cual podemos decir que no somos necesariamente más felices que nuestros antepasados. Cabe preguntarnos si, ¿acaso en las sociedades modernas la gente padece mucho debido a la alienación, al consumismo y a la frivolidad?
A pesar de que vivimos en una época próspera, quizá nuestros antepasados, que vivían con menos comodidades que hoy en día, encontraban más satisfacción y alegría basada en la convivencia comunitaria, la religión o los lazos que nos unen con la naturaleza. Trataremos de abordar estos aspectos en el siguiente segmento, que estará dedicado a entender algunas teorías que nos tratan de explicar el verdadero origen de la felicidad y cómo es que éstas influenciaron en la historia de la humanidad y en la historia de la felicidad.